Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver acerca de las teorías atómicas. Cuando hablamos de teorías atómicas nos referimos a los postulados, a los enunciados que a través del tiempo han dado origen al átomo y cómo a través de este tiempo se han ido estructurando nuevas formulaciones, nuevos principios hasta la actualidad, ¿no? En la teoría mecánico cuántica. Entonces pasamos al tema. Entonces, cuando hablamos de estructura atómica, hablamos de la parte del átomo. Y hablar del átomo nos remonta en la historia, ¿no? A John Dalton, cuando hablábamos de las teorías atómicas. Sí, John Dalton hablaba de la divisibilidad del átomo. En realidad, eh, John Dalton recupera la teoría atómica de Demócrito. ¿Se acuerdan los filósofos griegos? Leucipo y Demócrito, quienes dieron el término átomo, y para ellos era pues algo indivisible. Entonces John Dalton toma esta teoría atómica de los griegos y considera que los átomos también son los constituyentes últimos de la materia. Para Dalton, ¿sí? A finales del siglo XIX, varios experimentos pusieron de manifiesto la divisibilidad del átomo. Entonces, para ello tenemos el descubrimiento del electrón. En este caso, el inglés Crookes observó en tubos de rayos catódicos, como la imagen que ustedes ven en la parte inferior, ¿sí? Esto de acá son los tubos de radio catódico, en la cual está presente un conector cátodo con un conector ánodo, que al unirse, o sea, las cargas positivas y negativas, generan un rayo de luz. Y ese rayo de luz es lo que desprende, ¿no?, cualquier tipo de metal cuando es sometido a una radiación o a una carga eléctrica. Entonces se utilizó cargas eléctricas para determinar lo que correspondía a la parte del electrón. Este descubrimiento del electrón a su vez también se da por Joseph Thomson, ¿sí? Quien estudió el comportamiento de estos rayos catódicos, pero en presencia a campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? A estos rayos catódicos, como ves en las imágenes, les hizo llegar electricidad externa para saber cómo era su movimiento, cómo era su variación. Y también les hizo pasar electroimanes o imanes, de tal manera que las cargas o los campos comenzaron a moverse, o sea, la luz se comenzó a dispersar. Entonces, dio por entendido que hay cargas que tienen campos positivos y también tienen campos negativos, ¿sí? A lo que nosotros tenemos, a lo que corresponde a los campos negativos, hoy en día nosotros le denominamos electrón. Bien, ahí te ubica un valor de electrón en relación a la masa, ¿no? En relación de carga sobre masa, ¿sí? Dice, como la relación de carga sobre masa es independiente del gas existente en el tubo de los electrones, debe estar presente en todos los átomos, ¿no? Ese es el comportamiento de los electrones dentro de su experimento. Para 1910, Millikan determinó la carga eléctrica del electrón con el experimento de la gota de aceite. Dejaba caer una gota de aceite y a él se le sometía a cargas eléctricas y se veía la dispersión, ¿sí? Por eso se llama de la gota de aceite. Donde la carga eléctrica equivalía, para los datos de Millikan, 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Sí? Recuerda que el Coulomb es una unidad que se utiliza para medir cargas eléctricas. Posteriormente, el modelo de Thomson, el famoso budín de pasas, ¿sí?, sugirió un modelo en el que el átomo es una esfera maciza y homogénea de carga positiva, pero él indicaba que los electrones estaban incrustados, ¿sí? Entonces, una teoría un poco ortodoxa para lo que hoy día conocemos, y indicaba que el átomo es eléctricamente neutro, pero puede ionizarse al ganar o perder electrones. Bien, entonces seguimos con los modelos atómicos. Tenemos el descubrimiento del protón. En este caso, Gonstein observó en 1886 en un tubo de rayos catódicos
¿no? De perforado, dice, unos nuevos rayos que atravesaban los orificios, a lo que los llamó rayos anódicos o canales. También hay una relación entre carga y masa y dependía del gas dentro del tubo de rayos catódicos. Entonces eso hizo pensar a Goldstein que se trataba de los átomos del gas ionizado, o sea, con cargas eléctricas, que estaban chocando constantemente con esos rayos catódicos. Se llamó protón a la partícula positiva procedente del gas más ligero, en este caso el gas más ligero es el hidrógeno, cuya carga dice que coincide exactamente con la del electrón y cuya masa era de 1836 veces mayor que el electrón. Entonces se determina que la masa del protón es 1,673 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿no? Como dato general. Posteriormente tenemos a Rutherford. ¿Sí? Rutherford en el año 1911 bombardea, ¿no?, una lámina de oro con partículas alfa de un material radioactivo, ¿sí? Y este material estaba en una caja oscura, que era una caja de plomo, y al hacerle el bombardeo de esos rayos hacia la lámina de oro, se da cuenta que los rayos comienzan a rebotar. Entonces, al rebotar, indica que los rayos, como estamos en la imagen, no va directo, sino que está rebotando con algo. Entonces, a ese algo él le denomina núcleos, que debe haber algo que es macizo, que no lo deja pasar con facilidad a estos rayos. ¿Sí? Entonces, ese fue el experimento de Rutherford. Para él, entonces, indica que existe un núcleo y que los electrones se encuentran ya no incrustados, sino que se encuentran alrededor del núcleo, dando vueltas o girando en forma de órbitas. Por eso que el modelo de Rutherford también se le conoce como el modelo del sistema planetario. Bien, en el caso del descubrimiento del neutrón, tenemos a Rutherford, quien en 1920 propuso, ¿no?, que debía existir una partícula que no tuviese carga y que tendría masas similares al protón y que se encarga de estabilizar el núcleo, o sea, una parte neutral. Y por eso que le llamó neutrón, pero nunca pudo descubrirlo. Para 1932, ¿no?, 12 años después, Chadwick descubrió el neutrón generando un bombardeo de berilio con partículas alfa, algo similar a lo que hizo Rutherford, pero con otro gas. Entonces, él llega a descubrir estas partículas neutras, ¿sí? Se da cuenta también de la variación y se le denomina neutrón nuevamente. Entonces, los elementos básicos o las estructuras básicas que tiene el átomo son el electrón, el protón y el neutrón. ¿Sí? Son las estructuras que por lo general siempre se trabaja en función de ellas. Crítica del modelo de Rutherford. Eso lo va a realizar Maxwell, ¿sí?, en el cual indicaba que el modelo era incompatible con la teoría electromagnética, ¿sí?, que él proponía, según la cual toda la carga acelerada emitía radiación electromagnética perdiendo energía. Entonces, lo que nos propone Maxwell es que cuando algo es sometido a un campo electromagnético, siempre va a haber un desgaste de energía. ¿Sí? El electrón, dice, debería estar irradiando energía continuamente, perdiendo velocidad, y finalmente debería caer al núcleo, cosa que no sucede, porque para Rutherford siguen girando alrededor. En cambio, para Maxwell hubiese sido como una especie de remolino, que todo comenzara a girar, iba disminuyendo hasta llegar al núcleo, porque va perdiendo energía. Dice, el modelo no es coherente con la estabilidad atómica. Por lo tanto, con esta crítica, el modelo de Rutherford queda desfasado. La radiación electromagnética corresponde a ondas electromagnéticas, ¿no?, como el caso de la luz o como el caso de algún tipo de radiación, por ejemplo las ondas de radio, las ondas de televisión, las ondas de los celulares, ¿sí? Son ondas de tipo electromagnético. Consiste en la oscilación de un campo eléctrico y otro magnético, ¿sí?
Esa oscilación es porque a veces los campos son diferentes cargas, entonces, y en algunos casos son igual carga, por lo tanto va a haber repulsión en algunos de ellos. Dice en direcciones perpendiculares entre sí, ¿no? Entonces viene dada por la frecuencia o longitud de onda, ¿no? Entonces aquí en la imagen tenemos, por ejemplo, la longitud de onda de una radiación, ¿sí? Que está en este caso en la parte superior de las crestas de la onda. Recuerda que la parte inferior se les llama valles. Aquí podemos apreciar otra dispersión de una radiación, ¿no? En caso de la luz. Recuerda que la luz es blanca, pero al dispersarse, por ejemplo, a través de un prisma, se condiciona diferentes colores. Cada color tiene una longitud de onda. ¿Sí? Lo que en realidad vemos como colores son longitudes de ondas. En algunos casos hay longitudes que nosotros no podemos ver, como el caso de la luz ultravioleta. Aquí en la imagen, por decir, hay estructuras que sí vemos, que están a esta altura de acá, ¿sí? Donde estoy resaltando. Todo esto que estamos resaltando aquí, que ves de colores, es la luz que nosotros podemos ver, es la luz visible. Son los colores que conocemos. En cambio, a valores menores o mayores, hay otros tipos de radiaciones que nosotros no podemos percibirlo. En algunos casos hay insectos que sí, pero el ser humano no los puede recibir, no lo podemos ver. Los rayos infrarrojos, el microondas, ¿no? La radiación del rayo, de los radares, no lo vemos. Pero hay aparatos que sí pueden detectarlo. Igual no podemos apreciar los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos gamma, cósmicos, pero sin embargo existen. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, las unidades de medida están dadas en nanómetros. ¿Sí? Entonces, son unidades mucho más pequeñas que no podemos ver a simple vista. Mientras que la luz visible estaba dada entre 700 y 400 nanómetros. Por lo tanto, estos haces de luz que nosotros vemos se les llaman espectros. Y cada elemento, al ser sometido a cierta radiación, desgrega un espectro, o sea, un color. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se estudia los elementos que hay en un planeta, se les somete a una prueba de luz. Y la prueba de luz, al rebotar a la Tierra, lo que genera es un espectro. Entonces, con ese espectro se define qué gases puede tener el planeta y si no tiene atmósfera, qué tipo de suelo puede tener, ¿no? Y si sobre todo si es viable para la vida. Entonces, los elementos en la Tierra pasan por lo mismo. Hay equipos que ven en la cantidad de espectro que puedan tener, ¿sí? Cada elemento, dice, tiene un espectro característico y no existen dos elementos químicos con el mismo espectro o emisión de absorción. Por lo tanto, los espectros es como su DNI. Nadie puede tener el mismo DNI. ¿Sí? Miren el espectro de litio y compárenlo con el del sodio. Son muy diferentes, ¿no? Con el de potasio siguen siendo diferentes. Quiere decir que estas son las luces que ellos eliminan o absorben cada vez que están sometidos a cierta radiación. Acá tenemos el bario, por ejemplo. ¿Sí? Cada uno entonces con su propio espectro para poderlo reconocer. De ahí tenemos a Max Planck, ¿sí? Que plantea una hipótesis, ¿no? Propuso, dice, una teoría que explicaba la radiación emitida por un cuerpo sólido al calentarse. Quiere decir que todo cuerpo en la cual comienza a calentarse, comienza a desprender energía y por lo tanto habrá una radiación. Y nosotros, por ejemplo, en casa lo podemos percibir, ¿no? Cuando tenemos un foquito, sobre todo esos de color amarillo, si acercamos nuestra mano al foco, vamos a sentir calor. Lo mismo pasa cuando están cocinando, ¿no? Está cocinando, se emprende la cocina y conforme pasa el tiempo, el metal se calienta y comienza a irradiar calor hacia afuera de la olla. Entonces, esa es parte de la teoría de Planck, que todo cuerpo
al calentarse, un sólido sobre todo, emite calor. ¿Sí? Y para ello, dice, tuvo que suponer que la energía se emite en forma de paquetes o cuantos de energía. Entonces, para Max Planck ya viene el término cuantos, la parte cuántica. ¿Sí? Dice, la energía de cada cuanto depende de la frecuencia y viene dada por la expresión, ¿no? Donde la energía es igual ¿a quién? A la constante de Planck, que es un valor que él determina por la frecuencia de onda que se ubique en este caso. De ahí tenemos también dentro de la historia de la química a nivel de estructura atómica tenemos el efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Ese fue propuesto por Hertz y después posteriormente quien obtuvo el premio Nobel también por ese estudio fue Albert Einstein. ¿Sí? Para el caso de Hertz observó, dice que cuando se hace incidir una luz de frecuencia elevada sobre la superficie de un metal se emiten electrones. A eso se le llamó un efecto fotoeléctrico. Recuerda que Hertz también es la unidad de la frecuencia, en honor a este científico. En 1905, Albert Einstein se pudo explicar todas las características de este fenómeno que se había propuesto anteriormente, ¿sí? Haciendo la hipótesis de Max Planck. Y logra pues indicar, ¿no?, cómo funcionaba realmente este efecto fotoeléctrico, cosa que no hizo Hertz, pero sí pudo suponerlo. Entonces a estos cuantos de energías, ¿no?, o sea la eliminación de energía que existe, se les llamó fotones. ¿Ya? Él está hablando por si acaso de la luz, la energía de la luz. Tenemos actualmente también el modelo atómico de Bohr, ¿no?, o Niels Bohr, en 1903, quien incorpora ya las ideas cuánticas. ¿Se acuerdan el término cuanto? Ya, Niels Bohr entonces agarra el término cuántico, ¿sí?, de Planck y de Einstein. Y para Niels Bohr ya los electrones no solamente giraban de forma circular, sino que él plantea que también tienen formas elípticas y plantea que hay niveles de energía, ¿sí? Como hay cuantos y hay desprendimiento de energía, entonces para Niels Bohr los electrones van variando de un nivel a otro en función de la necesidad del átomo, ¿sí?, o sobre todo cuando hay reacciones químicas. Dice, un modelo de átomo cuantizado en el que el electrón no puede girar, dice, a cualquier distancia alrededor del núcleo, sino solo en ciertas órbitas permitidas. ¿Sí? Mira el término que usa, órbitas. ¿Sí? Entonces, cuando ya él emplea el término órbitas, habla de que después habla de que va a haber niveles. O sea, cada nivel tiene un tipo de órbita. Entonces, para su postulado se presentan tres nociones. El primero, que el electrón gira alrededor del núcleo, en órbitas circulares, sin emitir energía radiante. El segundo, dice, solo son posibles aquellas órbitas en las que el electrón tiene un momento angular. Dice, el electrón no puede estar a cualquier distancia del núcleo, sin tener cualquier cantidad de energía, sino que solo hay, dice, unas pocas órbitas permitidas. ¿Sí? Ya no está hablando de niveles, ¿ya? El número cuántico principal sobre todo, los niveles. Y el tercer enunciado nos dice que un electrón puede saltar de un nivel de mayor energía a otro, emitiendo exceso de energía en forma de fotón, o sea, en forma de luz. ¿Sí? Entonces, dice, así cuando el átomo emite o absorbe una radiación, el electrón pasa de una órbita menor o mayor, de mayor energía. Muy bien, entonces, en ese pase de órbita a órbita se genera luz, y esa luz genera un espectro. Ese es el planteamiento de Niels Bohr. ¿Sí? Ahí tenemos un modelo atómico, pero ojo que Bohr solamente estudió un elemento, o sea, él no estudió todos los elementos existentes, él solamente lo pudo aplicar en el primer elemento, que fue el hidrógeno, más no en otros elementos. ¿Sí? Por eso que después la teoría de Niels Bohr también se desfasa y solamente se utilizan algunos de sus enunciados. ¿Sí? Acá tenemos otra parte de su teoría de Bohr, de su modelo atómico, en la cual a través de los niveles que vemos en este esquema pequeño, ¿sí?,
se van desagregando los diferentes colores, o sea, los diferentes espectros. Cada espectro elabora su propio, que diga, cada espectro se ubica dentro de cada nivel. Posteriormente, Sommerfeld asume la teoría de Niels Bohr, ¿sí? La toma para sí y la mejora, indicando que la teoría de Bohr también tiene errores, porque si todo fuera circular, también pasaría con lo mismo de Maxwell, ¿no? Que todo tendría que llegar hasta un punto céntrico por el gasto de energía, no hay estabilidad. Entonces él propone que las órbitas o los elementos pueden tener órbitas circulares, pero también van a tener órbitas elípticas, ¿sí? Que van a estar circundando a este núcleo. Ya, entonces supuso, dice, que los electrones podían tener órbitas elípticas cuya excentricidad también está cuantizada. Quiere decir que también estas órbitas tienen energía. Pero él propone algo interesante. Él propone otro número cuántico. Propone el otro número cuántico llamado secundario, ¿sí? O nosotros los conocemos como los subniveles. El nivel char, principal, difuso, fundamental, ¿sí? Recuerda que para los elementos se ubican en diferentes niveles o periodos, y para pasar de un periodo a otro tiene que subir una especie de escalera o bajar la especie de escalera, y esa escalera son los números secundarios. De ahí tenemos a Zeeman, que también propone otro caso, se le llama el efecto Zeeman. Dice, descubrió que las rayas espectrales sufrían un desdoblamiento en varias rayas cuando el espectro se realizaba bajo un intenso campo magnético. Entonces, para Zeeman propone que esta frecuencia de los espectros puede variar en función al campo electromagnético que existe, ¿sí? Es como cuando ustedes están jugando con los imanes y de repente atraen un metal, ¿sí? Entonces es algo parecido. El metal es atraído porque tiene cargas atrapadas. En la electricidad igual, por las cargas que van circulando de forma lineal, si yo les someto un imán acostado, ellos van a ser atraídos. Dice, este fenómeno puede explicarse suponiendo que las órbitas elípticas también tienen cuantizada su orientación espacial, ¿sí? Entonces él propone otro número cuántico, que va a ser el número cuántico espacial, que va a ser el número cuántico magnético, ¿sí? Muy bien. Continuamos, entonces, de ahí, en 1925, ¿sí? Dos científicos más, Uhlenbeck y Goudsmit, proponen que el electrón giraba sobre un eje, y a ese giro nosotros le llamamos spin, ¿sí? Entonces, el spin viene a ser considerado el cuarto número cuántico, en la cual indica cuál es el tipo de rotación que tiene el electrón. Recuerden que el electrón gira de forma antihoraria o de forma horaria, y se le da un valor numérico, ¿no? De más un medio y menos un medio. Posteriormente, en 1924, Louis de Broglie, ¿sí? Propone que las partículas materiales pueden manifestarse también, dice, en forma de ondas, cuya longitud de onda característica viene dada por una ecuación, ¿no? Longitud de onda por la constante de Planck sobre la masa por la velocidad de este cuerpo. Pero también propone que la luz no solamente va en forma de onda, sino en forma de cuerpo. Es por eso que él plantea la onda corpúsculo, ¿no? Una dualidad. Y en 1927 Davidson y Jaymer confirman a través de un experimento esta naturaleza ondulatoria de los electrones. De ahí tenemos a otro científico renombrado, que también hemos escuchado, a Heisenberg, que nos habla acerca del principio de incertidumbre, ¿sí? Entonces, para Heisenberg, propone que el electrón se mueve tan rápido que nosotros no podemos saber con exactitud dónde se ubica. No podemos determinarlo, es imposible. Entonces, pero sabemos que está en una ubicación, o sea, en una región. A eso se le llama incertidumbre. Yo sé que en ese momento están ahí, ¿sí?
pero no sé exactamente dónde. ¿Sí? Es algo parecido a esta clase. Yo sé que ustedes han prendido la computadora y yo supongo que están ahí, pero de repente están tomando desayuno y la computadora está prendida. ¿Sí? Entonces, para Heisenberg es algo parecido. Hay una incertidumbre. Yo sé que está en tal lugar, pero no puedo determinar exactamente dónde. Bien, entonces dice, el principio de incertidumbre es inherente a la propia naturaleza de la materia, aunque no se observa a escala macroscópica, o sea, es una teoría, no se puede determinar con exactitud por ser teoría. De ahí tenemos el modelo mecánico cuántico del átomo. Para esto se asocian los diferentes científicos, dentro de ellos Heisenberg y Schrödinger, ¿sí? Elaboraron un nuevo modelo del átomo que recoge el carácter ondulatorio que se había propuesto anteriormente y el corpuscular. Se usa parte de la teoría de Niels Bohr y todo lo que se conocía hasta ese entonces. Entonces, propone que, dice, existe una región de espacio alrededor del núcleo en la que existe una alta probabilidad de encontrar un electrón con energía determinada. Por lo tanto, este modelo mecánico cuántico nos habla del famoso REMPE. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El REMPE, la región espacial donde existe la máxima probabilidad de encontrar electrones. ¿Sí? Es lo que nosotros conocemos. El núcleo, toda la nube electrónica, y en esa nube debe haber un electrón, dependiendo del tipo de átomo que se está estudiando. Listo, jóvenes, con eso ha concluido parte de nuestra teoría atómica. Siempre hay que seguir haciendo lectura acerca de nuevos enunciados. Ya posteriormente vamos a ir dejando algunas actividades respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Que la pasen bien, cuídense mucho, nos estamos viendo.